Manaya manaya mashikuna. Yukami kani lenin grefa. Kichwa shimita yachachik mashi. Quichua sama yachana wasimanta. Aprendamos quichua. Hoy aprenderemos sobre los sustantivos de cosas o elementos que existen en una casa. Sigan nuestras redes sociales, nuestra página web quichuasamay.com y aprendamos quichua. Vamos a determinar algunas cosas de la modernidad incluso que existe dentro de una casa. Entonces, aprendamos. Huasi significa casa, pero en la modernidad también hay edificios. Y ahora, ¿cómo decimos edificios si antes no lo había? Entonces, dentro del proceso de crear nuevas palabras, dentro del neologismo quichua, hoy se entiende o se dice que es hatunguasi, es decir, como decir casa grande, ¿no? O también se puede decir pata patahuasi. Pata es un piso y como son varios pisos se dice pata patahuasi. Entonces, aprendamos estos términos dentro del quichua unificado, ¿sí? También tenemos casas de paja o de paja toquilla, sobre todo en la Amazonía. Se dice Lisampangahuasi, casa de paja toquilla. Guamahuasi se entiende como decir casa de guadúa. Por lo general, guamac, de acuerdo a la gramática quichua dentro de las normas gramaticales, se escribe con G, son de las excepciones que tiene la gramática quichua. Guamaguasi y se escribe tal como lo vemos ahí. También hay casas de madera, por ejemplo, casas que podemos decir en este caso, miren, podemos decir maruasi, casa de madera, o muchas veces dicen también palahuasi. O en último de los casos, quichualizándolo, lo dicen eh, tablahuasi. Entonces, hay muchas cosas que aprender, ¿no? Dentro de la práctica misma de la lengua quichua. Casa de madera. Cemento huasi ahora, antes no había cemento, hoy sí hay cemento. Sí, cemento huasi. Tica huasi, casa de ladrillo. ¿Ya? Entonces, dentro de una casa también hay dormitorios, cocina, sala, y ahora, ¿cómo decimos estos elementos? Porque antes no lo había, antes era solo una casa redonda y que vivían ahí. Entonces, hoy, de acuerdo al neologismo quichua, se dice el puñunauco. Puñunauco viene de dos términos, puñuna, dormir, y uku, de un lugar, un espacio. Por eso se dice puñunauco. Yanunauco. Yanunauku, cocina, ¿sí? Samanauku sería sala, Samanauku, sala, ¿ya? Asimismo tenemos, por ejemplo, una sala de estudio. Antes no había salas de estudio, pero hoy sí hay, en la modernidad sí hay. Por ejemplo, decimos Yachanauku, sala de estudio. Hispanauku, baño. Hoy hay, antes lo hacían creo que en la intemperie, ¿no? Y dentro de eso, la cocina ancestral se llama tulpa. La tulpa estuvo realizado con tres piedras que se identificaban o se simbolizaban entre papá, mamá e hijos. Entonces ahí se concibe como una fuerza, la fortaleza de la familia. Y muchas veces se utilizaban estas piedras como regalo incluso. Entonces, tulpa se llama cocina de leña y nina se llama candela. Asimismo, tenemos, por ejemplo, otras palabras como el cahuito o caitu, que se dice cama, apantana, colchón, katana, cobija, pachalik, sábana, quilpac, cubrecama, y así sucesivamente otros elementos como armarios. Antes no había, pero hoy dicen que hay que decir churanauku, ropero, armario o ropero, ushuta huacachina, para decir zapatero o un armario para ubicar los zapatos. Rirpo se dice espejo, antes no había pues espejos, pero hoy hay que decir rirpo, ¿sí? En el quichua estándar. Y ahuirca hay que decir televisión, antes no había y hoy ya se tiene la palabra televisión. Todas estas palabras son de la modernidad, son creadas para todo hablar en quichua, dentro del quichua unificado. Yanuna Hillay se dice cocina. Yanuna significa cocinar y Hillay significa como herramienta o máquina. Por eso se conoce como Yanuna Hillay, cocina. Chakruna Hillay, batidora. ¿Sí? Chawak Hillay, exprimidor. Kusanauku, horno de leña.
Antes no había igual un refrigerador, por ejemplo, chiriachi chile, refrigerador, ¿sí? Congelador se dice rasu yachi chile, congelador. Miren, ñutu china chile, licuadora. Kusana chile o kusana chile, conocido como horno también, ¿no? Entonces, ahora también tenemos hornos de pan, hornos grandes, ¿no? Entonces, tanta kusana chile, horno de pan. Así existen otras palabras también creadas, como para poder todo tener palabras, un vocabulario todo en quichua. Amulana rumi, piedra de afilar. Callana, tiesto. Pilchi, se dice vaso, ¿ya? Sushuna, cernidor. Pintu, mantel. Pitina, cuchillo. Chilia, jarro. Uchurrumi, piedra de moler. Huislia, cuchara. Yanuna, jilla y cocina. Entonces, esto de la modernidad nos ha permitido crear palabras de acuerdo al neologismo quichua, que es una de las normas gramaticales que tiene el quichualica. Mauma, mulu se dice plato, sauli se dice machete, tiarina se dice a las sillas, que muchas veces en la Amazonía se conoce como banco, banco. ¿Sí? Pataku se dice mesa. En la actualidad siguen utilizando la misma palabra mesa, ¿no? Llanta, llanta sí es sí se conoce como leña y ya es ancestral. Walis significa leña, pero de palitos, ¿no? Leña de palitos, walis. Manga, olla, yacupuro, que ahora hay, ¿no? Botellón de agua, ¿sí? Yacupuro. Entonces, para poder ahora realizar oraciones, frases cortas dentro de los con morfemas del imperativo, yo necesito saber cuál es la estructura gramatical. Dentro de eso tenemos sujeto, sustantivo, verbo e imperativo. Como entra ya el verbo e imperativo, en el sustantivo debo poner el ta, el morfema ta, ¿sí? Que es un morfema de complemento. Por ejemplo, dice, hija, lave el plato. Lavar, mailiana, mailiana, lavar. Dice, como dice lave, sería maille, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos decir, aquí, hija, lave el plato. Hija sería sujeto, lavar sería el verbo y plato sería mulo en este caso, ¿no? Entonces sería ushushi muluta maile. Mire, ushushi muluta maile. Sujeto, sustantivo con ta y el verbo en imperativo. Lave el plato. Ushushi, platuta maile, dicen ahora como los quichuas modernos, ya no dicen mulo, dicen plato. Y no dicen plato porque muchas veces la letra O no existe en la gramática quichua. Por eso dice platuta maile o platota maile, ¿sí? Y en la Amazonía cambia esta estructura, ¿no? Sobre todo en el morfema dice ushushi, platura maile, y dicen. Pero ese morfema ra no está en la gramática estándar. Entonces, se entendería utilizar el morfema ta en todos los sustantivos que nosotros podemos hacer. Lave el plato, por ejemplo, lave el plato. Muluta maile, estamos hablando sin el sujeto, pero no ha cambiado nada, solo le hemos sacado el sujeto, mire. Otra frase, Lenín, por favor, arregle, por favor, ya estamos hablando con el morfema pa más ye. Entonces, mire, pai, Lenín, por favor, arregle la cama, dice Lenin, kauituta alichipai. Alichina significa arreglar, ¿sí? Vaya y arregle la cocina. Yanuna ukuta alichiri, yanuna ukuta alichiri. Mire, entonces esos son morfemas del imperativo que nosotros hemos aprendido durante estas sesiones de clases y los videos que nosotros hemos colgado. Y vamos a poner otras frases, por ejemplo, donde dice, tiarinata apamui. Apamui significa, apamuna significa traer. Tiarina significa banca, silla, ¿sí? Algo para sentarse. Por eso dice tiarinata apamui. Estamos dando una orden, por eso se llama verbos en imperativo. Tiarinata apamui, tiarinata apamuichi, tiarinata apamupai. Hay varias formas de expresión con el morfema ye y las demás cosas. Por favor, siga nuestras indicaciones durante el curso, durante la plataforma de estudio
está estructurada las formas de cómo realizar oraciones en quichua. Sinami mashikuna, yupay chani mashikuna, yukami kani doctor Lenin Grefa, quichua simita ya chachikmashi. Aprendamos quichua. Sigan nuestras redes sociales y cualquier asesoría, cursos permanentes, en cualquier momento estamos a las órdenes. Shukpunyagama mashikuna, de un me gusta a nuestro trabajo y las sugerencias serán bienvenidas. Shukpunyagama, Shukpunyagama.